Gracias, les agradecemos muchísimo y muy buena pregunta. Verdaderamente esto es un gran problema. Mira, los niños que se orinan en la cama, hasta los 5 años puede ser totalmente normal. Para identificar si tienen un problema psicológico, primero tenemos que descartar la parte médica, y de eso nos va a hablar el doctor González. Desde el punto de vista psicológico, ¿qué puede estar ocurriendo con este niño? Número 1, la condición se llama enuresis. Y la causa puede ser demasiado estrés en el niño, o el niño pudo haber tenido una situación, digamos que ya sea de depresión, ansiedad, algún problema en la escuela, problemas con sus pares, o algún trauma un poquito más, muchísimo más contundente que pueda tener alguna relación con el abuso. Vamos a suponer que no sea de esa naturaleza, que sea sencillamente estrés. Después de los 7 años, entonces tenemos que tratarlo. ¿Cómo? Desde el punto de vista psicológico, una terapia infantil, terapia psicológica individual de juego, pero hay situaciones conductuales que tenemos que manejarlas. ¿Cómo? Hay algunos sensores que se pueden poner debajo de la cama que son muy sensitivos a la orina, e inmediatamente el niño se va a despertar, porque lo que queremos es que la conducta del niño, que es indeseable, el orine, entonces que le haga despertar alguna sensación de preocupación y que la pueda corregir. Entonces es muy importante que los padres inmediatamente, a través de este sensor donde el niño se va a despertar porque una alarma suene, que vengan los padres y que ayuden al niño a corregir este problema, a limpiar la cama, digamos que a volverla a ponerle las sábanas nuevas, etc. Hay algunos medicamentos que se pueden utilizar conjunto a la situación de psicoterapia, tanto la imipramina en dosis muy baja como el tofranil, pero el doctor va a hablar de esa parte. No voy a hablar de esa parte. Yo les voy a decir algo. Y gracias por la oportunidad de poder compartir a ambos, psicólogos y médicos. La enuresis, como bien dijo la doctora, que es un término médico para hablar de los niños que se orinan en la cama, realmente se dice que no se va a saber nunca la causa. Hay probabilidades, pero en realidad se cree que puede tener una influencia genética o una historia familiar. Y les tengo que confesar, mi papá, por ejemplo, tuvo enuresis y llegó a orinar a mi mamá, ya casado con ella, y tenía 25 años. Uno de mis hermanos la heredó y le tocó también pues estar luchando con ella casi hasta los 15 años de edad. Se le vino a quitar estando en las escuelas del campo en Cuba, porque pasaba pena con sus otros compañeros. Y o sea, en realidad, que la inmediación de la respuesta, el castigo, digamos, que es la pena de sus padres, pues entonces lo hizo corregir un problema que tenía. De alguna manera. Parece que era algo más o menos psicológico. Exacto, y en realidad él nunca tomó medicinas para eso. Así que yo creo que lo más importante es que los padres no se asusten, no se frustren. Aquellos que por supuesto no pueden estar cambiando el colchón todo el tiempo, pues que le pongan un nailito. Aquí en Estados Unidos tenemos muchas mejores condiciones para no pudrir nuestros colchones porque el niño se orina. Yo creo que es importante que la gente pues entienda que no hay algo orgánico, que no es que esa incontinencia urinaria, de alguna manera vamos a llamarle así, es porque tienen un problema fisiológico los niños, etcétera. Casi siempre es de causa psicológica. En la mayoría de las situaciones. Es siempre recomendable ver si la vejiga no sea un poquito más pequeña que lo normal o digamos que infecciones urinarias, pero en la mayoría de los casos este problema es psicogénico, quiere decir psicológico. Y verdaderamente vivimos en una situación donde tenemos demasiado estrés. Es increíble la cantidad de niños que van a mi oficina con problemas de ansiedad. Digo, ¿pero qué es esto? Es como una epidemia. Niños que se alan el pelo. Escucha, hasta mi propia nieta llegó en una situación, mi hija, a preocuparse porque se alaba el pelo, y llegó un momento de que, y le digo, mira, no te preocupes, esto es una situación de estrés, vamos a corregirlo. Y en este caso, en el caso específico de la enuresis, una de las cosas que yo como pediatra, cuando hacía pediatría en Cuba, le recomendaba a los pacientes era, primero, trata de no darle mucho líquido al niño después de las 6 de la tarde, y realmente trata siempre de, antes de acostarlo a dormir, hacer que orine. Y la otra cosa conveniente muchas veces era, casi siempre uno acuesta a los niños a las 8, 9, 10 de la noche, y los padres, que generalmente se acuestan más tarde, a las 12 de la noche, pues traten de despertar al niño y lo llevan a orinar. Muchas veces eso ayuda a que en ese momento del sueño los niños tienen la capacidad de reconsiderar el sueño muy rápido. Ellos se vuelven a quedar son medidas preventivas y de que esa funcionan. manera uno puede ir evitando que pase eso durante la noche.
Y por supuesto, tenemos que enseñarle a nuestros hijos cómo evitar el estrés. El estrés es algo que siempre va a estar ahí, pero cómo lo va a manejar. Desde muy pequeñito tenemos que enseñarle a los hijos cómo respirar adecuadamente, inhalando por la nariz, exhalando por la boca y ejerciendo ciertas tácticas, respirando con el sistema abdominal. Si pueden, nos pueden llamar, vamos a poner algo en nuestras páginas también para poder manejar esta situación. Por favor, si les gustan este programa, si les gusta lo que hemos hablado el día de hoy, denle like a la página. Recomiéndeselo a su vecino y estaremos muy pronto dando otros consejos sobre otras áreas de salud, tanto mental como la física. Acuérdense que hay una fusión, hay una unión entre lo mental y lo físico. No podemos despegarlo. Somos un ser único, un ser totalmente global, que compuesto de muchísimas partes, pero por eso tenemos que atender tanto la parte física como la parte mental. Los esperamos muy pronto. Claro que sí, gracias por compartirnos, sigamos creciendo porque yo creo que esa es nuestra misión, ayudarles a ustedes. Así que gracias, los doctores González.